Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda Verónica Castro con la invitación a que me acompañen en esta entrevista para que hablemos de la realidad nacional, del ambiente político en estos meses que faltan para las elecciones generales del 30 de noviembre. Y para eso nos acompaña del otro lado de la pantalla el sociólogo Elvin Hernández. Elvin forma parte de un equipo que se encarga de investigar, de hacer un sondeo del equipo ERI que le permite conocer las realidades del país. Bienvenido, él. Eh, Bienvenido, Elvin. Buenos días, amigos y amigas. Un gusto saludarle, Verónica. Gracias por la invitación a conversar sobre el país. Y sí, yo soy parte del equipo del ERIC y desde ahí pues estamos responsables del sondeo de opinión pública. Usted es parte de este equipo de investigadores que tiene acceso a primera mano de la opinión, del sentir de la gente que Así, ustedes toman en cuenta para poder realizar este sondeo. Así es, yo participo, bueno, al ser responsable del proceso, entonces participo en todo el proceso, en la elaboración de la boleta, en la muestra, en ver la ruta de campo, en el levantamiento de información, en el procesamiento de información, hasta el tiraje final de las tablas y su interpretación para, bueno, su primera interpretación, que es más una análisis descriptivo de los datos que presentamos en el boletín que centramos. Así que sí, estoy en todo el proceso del sondeo. Y cuénteme, de acuerdo a lo que estamos viviendo en Honduras, como que no salimos de un tema que ocupa la opinión de las personas cuando ya estamos entrando a otro. Como sociólogo, ¿cómo ve esta situación que está ocurriendo en el país? Hablamos de acusaciones que vienen desde el fiscal general Joel Zelaya contra tres personas. em, y llama la atención mucho de que la señalización, la acusación es bien fuerte, pero la gente como que no cree mucho. ¿Es mi apreciación o realmente pasa esto? Bueno, creo que ya estábamos previendo un proceso electoral que iba a ser con muchas señales de ser muy movedizo, y eso uno tomó nota con mayor fuerza el 9 de marzo. Es decir, ya cerramos las elecciones primarias con con ese paseo de las maletas electorales que dejó un sabor así, bueno, pues de opacidad y de dudas que se pretendía con eso. Ahora que nos acercamos ya a pocos meses de las elecciones generales, uno siente que igual estamos cada día amaneciendo con datos que uno no sabe cuál es el propósito del dato. Es decir, como lo que ocurrió ayer con el fiscal general, es decir, uno evidentemente tiene el deber de condenar cualquier intento de un magnicidio de ese nivel y eso un hecho así no contribuirá a nada a fortalecer la democracia o el Estado de Derecho o a tener unas elecciones transparentes. Es decir, ni el hecho en sí mismo, si ocurriera, me parece que aún el nivel de inestabilidad en el país sería mayor. Pero ya el hecho de la amenaza ya genera bastante ruido. ¿Qué ocurre? Que estamos en un país donde la institucionalidad ha perdido confianza. Y eso lo podemos ver del sondeo de opinión pública. La gente no cree empezando fundamentalmente, no cree en los partidos políticos, que es un actor determinante en esta amenaza, es el coordinador de un partido. La gente no cree en los partidos políticos. La gente no cree en el Congreso Nacional, en segundo actor de desconfianza. La gente no cree como tercer actor de desconfianza, en el Consejo Nacional Electoral, otro actor
estamos hablando Ujú, de ambiente electoral y por eso lo pongo sobre la mesa. Y estamos hablando que esos tres actores gozan, 8 de cada 10 hondureños y hondureñas no tienen confianza en ellos, según nuestros sondeos, y que lo hemos ido confirmando por más de 14 ediciones que hemos hecho. Pero a esos tres actores se suman otros actores. Hablamos de la Corte Suprema de Justicia y hablamos del Ministerio Público. Es decir, que son actores que también no gozan de la confianza de la ciudadanía. 7 de cada 10 hondureños no tienen confianza en ellos. Y eso entonces sitúa que el comportamiento de la ciudadanía frente al fiscal general, sobre todo porque hay acciones, hay unas acciones muy diligentes en unos casos y en otros casos ha habido unas acciones muy aceleradas. Entonces eso genera aún mayor desconfianza, mayor duda en la ciudadanía cuando presenta denuncias como la de ayer. Es decir, y eso me parece que en momentos así todos perdemos, porque si algo necesita el país es confianza. Solo vamos a construir tejido social, solo vamos a construir institucionalidad a partir de la confianza. No hay manera de rehacer tejido social sin confianza. Y lo que ha perdido la sociedad hondureña es la confianza. Y eso me parece a mí que tenemos que hacer un esfuerzo entre toda la sociedad para buscar diálogos sobre los temas fundamentales del país. Me parece que aquí no hemos tenido voluntad para dialogar sobre los temas centrales y todo se ha quedado a nivel de rumor, de chisme, o de una acusación y otra contraacusación, donde creamos un ambiente donde todos perdemos. Pierde la economía, es decir, un país donde hay esos niveles de desconfianza en la institución pública, en la empresa privada, en el sistema financiero, cuando hay ese nivel de desconfianza en las organizaciones sociales, es decir, que la gente donde tiene un poco más de confianza y no llega ni al 50%, ojo, estamos hablando de las iglesias católicas y evangélicas. Pero, digamos, el resto de actores que son determinantes para dialogar y buscar salida a los problemas del país, la gente no está confiando en ellos. Por eso me parece que lo que pasó con el fiscal tendría que ser la ocasión para un diálogo más reposado, más responsable de lo que pasa en el país y de lo que el país necesita. Me parece que tendría que ser un momento para eso. Y aquí sí creo yo que es un momento para todos los sectores, ¿no? Es decir, es el gobierno que esté de turno, son los partidos políticos, es la empresa privada, es las iglesias, es el movimiento social, son las mujeres, son los jóvenes, son los estudiantes, son los indígenas, porque Honduras no es de un actor. Honduras no es de los partidos políticos. Honduras no es de un grupo empresarial, no es de un sector de iglesia. Honduras es de todos. Y en ese marco me parece que hay que situar el ambiente de incertidumbre o el ambiente crispado en el que nos estamos convocando al proceso electoral del 30 de noviembre. y precisamente vemos que esta incertidumbre, que esta falta de confianza en la institucionalidad contrasta porque si sale algo de Estados Unidos, igual desde la Fiscalía General de Estados Unidos, sí se le da credibilidad. Si sale algo de acá pues casualmente se esperaba también que el par de Honduras de la Fiscalía hiciera una reacción porque esto tenía pocas horas de haber transcurrido y no sucede. Y eso hace como que la gente todavía siga dudando más, siga restándole credibilidad y poniendo en duda. Y bueno, si uno se va a las redes sociales y eh, lee los comentarios de la gente, ve esta poca confianza que se tiene en las instituciones a nivel nacional. Sin duda alguna, hay quizás dos variables que uno puede tener en cuenta en el caso de la comparación con Estados Unidos. Es que, digamos que la influencia de Estados Unidos en este país es histórica y hay
Es decir, para decirlo como algunos historiadores o algunos analistas lo dicen, todo lo made in USA es bueno y creemos en ello. Es decir, y eso es un tema que me parece que hay que hacerle sus matices, pues, porque Estados Unidos no va a venir a resolver los problemas de la institucionalidad hondureña. No va a venir a resolver el conflicto de corrupción, de impunidad, de violencia, de crisis económica. No lo va a venir a resolver. Eso nos corresponde a los hondureños. Y no vamos a resolver los problemas del país sin Estado de Derecho. No vamos a resolverlo sin democracia, sin elecciones. No lo vamos a resolver. Necesitamos, por tanto, darle la importancia que merecen los procesos electorales, no como ocasión para elegir un candidato y para que las cosas sigan igual. Venimos, Verónica, venimos de casi, bueno, más de casi 40 años, más de 40 años de procesos electorales ininterrumpidos. Es decir, si algo no falla en este país, son las elecciones cada 4 años. Pueden ser con más ruido, con menos ruido, pero elecciones siempre hay. ¿Qué es lo que cambia? Que, que hayan elecciones no se ha traducido en mejorar las condiciones de salud, de educación, de infraestructura, de transparencia, de aplicación de la justicia, de las instituciones públicas. Es decir, entonces, la democracia que hemos tenido en estos 40 años después del el retorno pues, a la democracia y la Asamblea Constituyente en el 81 y las elecciones del 81 y asumir el poder el 82, no se han traducido en democracia, entendida la democracia como mejores condiciones para la gente. Al contrario, uno siente que en este periodo hemos avanzado en un proceso de mayor deterioro de las instituciones públicas, mayor deterioro de las condiciones económicas de la ciudadanía, es decir, incluso es el periodo donde más se expulsó personas del país, es decir, gente que se fue del país no porque quería irse, sino porque no tenía otra opción, es decir, digamos, como decía una campaña hace algunos años, no se van, los echan en términos de nadie quiere irse de su país, nadie quiere dejar su casa, su familia, si en su casa y en su comunidad, en su municipio, tiene ingreso, tiene un salario digno con el que puede pagar su casa, con el que puede mandar a sus hijos a la escuela, tiene salud para sus hijos, puede tener un negocio sin que lo asalten, puede tener y sin pagar extorsión. Es decir, nadie se va de un lugar así. Entonces, y allí me parece que está este desafío que planteamos de tener confianza en lo que dice el fiscal de Estados Unidos, de Estados Unidos, y lo que dice el fiscal de acá. Y me parece que ahí está el enorme desafío. Y el segundo elemento que me parece que sobre la comparación es que a la única justicia que le tienen miedo los grupos de poder en Honduras, y aquí hablo de la élite política y hablo de la élite económica, a la única que le tienen es a la justicia de Estados Unidos. Es decir, es decir, la extradición, ¿por qué es tan importante? Básicamente por eso. La ley Magnitsky, aunque no tenga un efecto, digamos, tiene un efecto, pero más un poco a la imagen, a la moral y a no poder hacer negocios en Estados Unidos. Pero le huyen a que aparecer en un mecanismo como ese. Eh, Porque, digamos, los vínculos que tiene la élite política y la élite económica de este país es con Estados Unidos. Y ahí está el tema de por qué es tan polémico el tema de la extradición. Porque la Exacto. extradición se convierte en una herramienta que desde Honduras no se puede controlar. O sea, es Que la decir, justicia se aplique desde afuera. eso es, y eso ya no lo pueden, ahí ya no es posible pacto de impunidad, ahí ya no es posible negociaciones bajo de la mesa, ahí ya no es posible que los propietarios de los partidos se pongan de acuerdo. Allí o avanzamos a que esa ley de extradición se mantenga o vemos a ver qué pasa
en enero, que está ahí en suspenso para que el nuevo gobierno decida si la mantiene o no, que en ese escenario estamos. Elvin, usted mencionaba una serie de temas que la gente tiene en su pensar, en su listado de preocupaciones. Pero yo le comentaba precisamente antes de que entráramos a la entrevista cómo cada sector del país tiene sus problemas específicos. Por ejemplo, el equipo ERIC está en la zona norte y allá el tema de justicia, por ejemplo, para los ambientalistas, sobre todo con esto reciente de una segunda vez suspendiendo esta audiencia para que pues está la gente pensando, ¿será que van a dejar a estos primeros señalados en el asesinato de un ambientalista que ya lleva, pues se acerca al año desde que fue asesinado? Ese es un tema que, si bien a todos los hondureños les mueve, a la gente que está allá en la zona más cerca, a ustedes que precisamente están tan cercanos no solo a la zona, sino que en los temas que se analizan y una bandera em, es muy diferente. Los problemas de la gente de la zona norte, de la gente de acá en el centro, de la gente en el sur, de la gente de occidente, de oriente, pero hay algún común denominador entre todos los hondureños y cuáles son esos temas también específicos de cada sector. Creo que es interesante, pues, sí, voy a hacerlo de dos maneras, un poco más de mi interpretación y la otra manera es de lo que piensa la gente y lo dice en el sondeo de opinión pública. Si, si me, si me sitúo en el sondeo de opinión pública, la gente le preguntamos siempre cuál es el principal problema del país y una pregunta que la vamos repitiendo cada año. Y la gran mayoría, es decir, cerca del 60% de la población, siempre afirma que el problema del país es la crisis económica. Es decir, el principal problema que la gente dice es, y eso se expresa, unos lo dicen como crisis económica, otros dicen situación económica, otros dicen desempleo, otros, otros dicen el salario. Es decir, que todo va a apuntar a ese paraguas de crisis económica. Ese, digamos, si uno dice, ¿cuál es el dolor? Si, a partir del sondeo, ¿cuál es el dolor más importante de la sociedad hondureña? A partir del sondeo diríamos la crisis económica. ¿Cuál es el segundo dolor más importante? La violencia y la inseguridad. La gente lo destaca como un segundo problema. ¿Cuál es el tercer problema identificado por la gente? Entonces, aquí hablamos esencialmente de corrupción, es decir, como un tema que la gente lo ve, es decir, hay una distancia importante entre la crisis económica y violencia y seguridad, pero la distancia aún más grande, es decir, la gente que identifica el tema de la corrupción es menor. Anda cerca, a veces anda se mueve entre 9 y 12% de la población que identifican la corrupción como principal problema del país. Y un tercer problema que ha ido apareciendo en los últimos tiempos ha sido el tema de salud y educación. Ese tema, en general, la gente. Y digamos, el quinto problema, y lo pongo porque a veces se destaca como una cosa más fuerte, se destaca el narcotráfico que, que lo señala como el 4% de la población. Pero digamos, si quisiéramos identificar los cinco problemas que la gente plantea, estaría allí. Primera cosa. Esos cinco problemas, cuando uno ya empieza a ver cómo se expresa en los sectores, uno va a ver que tiene una expresión eso. Es decir, cuando uno pregunta por qué se va la gente del país, nosotros hacemos esa pregunta siempre. Es decir, a la gente, si ha tenido algún familiar que se fue en el último año, y cuando preguntamos por qué se fue, siempre dice por el tema, por el desempleo, por la situación económica. Hemos preguntado, ¿ha pensado irse del país? Y pues, a veces llegamos al 42, a veces 44% de la gente que sí ha pensado irse. ¿Por qué se piensa ir? Situación económica. Es decir, que migración y situación económica están de la mano. Cuando, cuando vemos, cuando analizamos el tema
de la violencia y seguridad, volvemos al tema central. Hay un sector importante del país que está con el tema de el estado de excepción, seguridad, por lo que está significando el estado de excepción en términos de efectividad en combatir los problemas que realmente se anunciaron de temas como la extorsión o el tema de maras y pandillas, es decir, o el tema del narcotráfico, y lo que está significando en violaciones a derechos humanos por parte de policías y militares en las regiones del país. Cada vez hay más denuncias de los abusos de policías en el marco de ese estado de excepción. E incluso hay sectores que están levantando la voz para decir, no podemos ir a elecciones con un estado de excepción. Ujú, Es decir, necesitamos, es decir, ese es un tema, por ejemplo, para las organizaciones defensoras de derechos humanos, ese es un tema, ¿sí? En el tema económico, y ahí voy a relacionar, hay un cruce, Verónica, entre en el tema económico y en el tema de la corrupción, y bueno, y la violencia se cruzan, se cruza, por ejemplo, en el asesinato de los ambientalistas. Es decir, en el caso de la UAN se está luchando con el tema en contra de un proyecto minero que es un proyecto que es imposible que funcione sin corrupción. No hay manera que ese proyecto podría funcionar sin corrupción. ¿Por qué uno lo afirma tan categóricamente? Porque el Congreso Nacional llegó al extremo, el Congreso que administró anteriormente, de modificar la ley del Parque Nacional, el Parque Nacional Carlos Escalera, modificó ese proyecto de ley para poder meter una concesión minera que abarca el núcleo del parque. Eso no hay manera de entenderse digamos, legalmente eso no hay manera de sostenerlo. No hay manera, no hay manera. O que se entreguen unas concesiones sin la consulta previa libre e informada, sin los estudios de factibilidad y sin los permisos necesarios legales de las municipalidades. Es decir, y se han entregado esas concesiones, se han entregado licencias ambientales bajo esa misma modalidad. Entonces, ahí se cruza. El resultado de esa corrupción se va a traducir en qué? En violencia. Esa violencia se va a expresar en los ambientalistas que defienden el territorio, que luchan por cuidar el río, por cuidar la montaña. Y esa violencia va a tener como repercusión la impunidad. Es decir, la falta de investigación, la falta de funcionamiento del Ministerio Público, de jueces, para hacer justicia por lo que estaba pasando o con Juan o en el caso de Berta o en el caso de otros ambientalistas en el país. Pero me parece que cuando uno ve los grandes temas del país, así como los identifica la gente, hay una conexión cuando uno ya lo va a ver ujú, en los temas que hay en los territorios. Y el segundo elemento que quisiera plantear, nosotros hemos abordado otra manera de abordar los problemas del país o los anhelos de la gente es abordarlos en positivo. Y hemos preguntado a la gente, en este año no, en el de hace 2 años lo hicimos, ¿cuáles son los sueños de la gente? Y a mí me parece iluminador el tema, porque la gente con qué sueña? La gente sueña con tener trabajo, un empleo, crisis económica. La gente sueña con que sus hijos estudien. La gente sueña con tener salud para sus hijos. La gente sueña con tener una casa. La gente, y tener una casa significa crisis económica, migración. La migración es la claro. remesa de una posibilidad de tener una casa. La gente sueña con poder caminar libremente por la calle sin que lo asalten. Seguridad ciudadana. La gente sueña con tener un empleo sin pagar extorsión. Seguridad ciudadana. Es decir, son los sueños de la gente. Y cuando nosotros hicimos la misma pregunta, ¿cómo sueña el país en 10 años? Resulta que reafirma lo mismo, solo que todo eso funcionando de mejor manera. Ujú, Es decir, mejor exacto. educación, mejor salud, mejor infraestructura, mejor condición de vivienda, mejor empleo, mejor salario, mayor seguridad ciudadana. Cuando uno ve eso, Verónica, entonces volvemos a la pregunta, ¿cuál es la razón fundamental del Estado?
¿Para qué para qué nació el Estado? ¿Con qué propósito nació el Estado? Justo para eso, para dar seguridad, para organizar el sistema de salud, de educación, para abrir oportunidades, pues, para que la gente tenga políticas públicas, para que la gente tenga mayores posibilidades de acceso a una vivienda. Entonces, me parece que ahí volvemos al tema de la institucionalidad como problema. Hay un actor importante que siempre está demandando seguridad jurídica, otro está demandando fortalecer el Estado de Derecho, respetar el Estado de Derecho, y me parece que so- todas esas dinámicas como están conectadas, o uno las puede conectar, hacer puente a partir del sentir y pensar de la población hondureña. Y ya para ir cerrando esta entrevista, Elvin, aprovechar para que me cuente cuál es el ambiente que hay entre la población que ustedes pueden observar en, ya dentro de menos un día. Mañana es la marcha convocada por dos sectores, dos iglesias, un solo sector que precisamente usted señalaba, es uno de los pocos en los que los hondureños tienen confianza. ¿Cuál es el ambiente que se ve en la zona norte? Acá, acá el ambiente parece menor, parece que aquí ha habido menos entusiasmo para esa convocatoria. Eh, ha habido, uno lo que va escuchando es, yo no he escuchado de actores que estén convocando acá. La lectura que yo hago es que más bien es una convocatoria que se está centrando en Tegucigalpa y parece que los actores que la coordinan son más centrados en la capital. Uno desearía, Verónica, que una convocatoria como esta ojalá pueda cumplir con el fin para el cual fue convocado. Es decir, que sea una convocatoria que ayude a una caminata, que efectivamente ayude a, bueno, a recuperar el espacio público, que ayude a demandar, pues, a reducir los climas de violencia. Una marcha que tiene como objetivo la paz, que ayude a generar un ambiente para tener unas elecciones pacíficas, para tener unas elecciones transparentes, para tener unas elecciones donde la gente pueda motivar, puede ser, ese sería como el deseo. Sin embargo, previo a la convocatoria, así hasta ahora ha sido un tema que ha polarizado la sociedad y esperemos que se pueda desarrollar bien y que sea un episodio más y no que vaya a ser algo que sea una opacidad más al proceso electoral del 30 de noviembre. Ojalá, ojalá que sume y no que reste, como usted Así lo es, menciona. eso Elvin, es. le agradezco mucho por haber hecho espacio para atender a Proceso Digital y que platiquemos de estas realidades y de lo que ustedes a través de este sondeo que realizan cada año y que es un medidor que tiene mucha confianza, mucha credibilidad entre la sociedad porque pues refleja lo que los hondureños sienten y lo que los hondureños anhelan. Como usted dice, no todo es negativo, también hay que leer en el lado de las esperanzas que tienen los hondureños para en cada día. Muchísimas gracias y gracias a quienes nos estuvieron pendientes de la entrevista, a quienes nos estuvieron siguiendo. Les invito a que ingresen a Proceso Digital y a Departamento 19 para que se mantengan informados. Muchas gracias, Verónica. Gracias.